Oh, there came a sound. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto al doctor David Watts. Watts. Sí. Watts. Yo lo sé, estoy probando a ver si sabe su nombre. Dice hermano Swaggart, esa prueba no está allá. Lauren Larson nos acompaña, Dave Smith también, Josh Rosenstern, John Rosenstern. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de Y hoy. el que le falta ahí en la esquina. Sí, ese grandor. Es difícil no verlo. Estábamos hablando la alabanza que él cantó en el servicio, hermosa. Una gran alabanza, realmente muy especial. ¿Y alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor, el 11 de septiembre al 12 de septiembre estaré en Brighton, Michigan, perdón. Estaba equivocándome con el estado. Voy a ir a Michigan. Él está sentado a mi lado, así que usted sabe que Se eso se me está pegando a mí. Bueno, voy para Me está Michigan. afectando a mí. Ese es el problema. El problema es que ya van 40 años de esto. Bien, el 11 al 12 de septiembre estaré en Brighton, Michigan, con el pastor Asher Weber en Faith Worship Center para 2 servicios, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. 1 hora fuera de Detroit, así que participe de los servicios. Muy bien. ¿De este lado de la mesa? Sí, tengo varias cosas que quisiera mencionarles. Este domingo por la mañana estaré ministrando a través de Zoom en Australia. No estabas bromeando ayer, entonces. No. Es el mensaje, la iglesia Message of the Cross de Ipswich, Australia. El pastor Louis de Bush y Jamie Sarah Jane de Bush son los pastores de esa iglesia a las 10 de la mañana, hora del tiempo de ellos, que será a las 7 de la noche aquí en Baton Rouge, pero a través de Zoom, así que a través de la computadora, y estamos esperando eso. Y del 10 al 12 de septiembre estaré en Spartanburg, Carolina del Sur, con el pastor Nicky Corbin, el sábado en la noche, viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 10 de la mañana en Spartanburg, Carolina del Sur, del 10 al 12 de septiembre. Bueno, en Australia será probablemente el lunes que estarás ministrando. Me dicen del sábado en la noche al domingo. ¿Sábado en la noche aquí? Sábado en la noche aquí. Bien, bien. Pensaba que era domingo en la noche aquí. En la mañana, perdón. Pero en cuanto al COVID, ellos no pueden tener servicios, están cerrados, el país está cerrado, lo que significa que no pueden traer ministros afuera, sino a través de Zoom. Josh. Sí, queremos invitar a todos en Crowley, Luisiana, que nos acompañen en la iglesia Crossway Fellowship Church del 11 al 12 de septiembre. Tendremos servicios a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 9:30 será una enseñanza y el servicio a las 10:30 de la mañana. Está localizado en el 395 BFW Drive en Crossway Fellowship. El pastor Kerry Doucet puede llamarlo. Para más información, 337-783-6524. Ese es el número. Muy bien. Hermano Swaggart, solamente una más. Yo voy a estar en Grand Carolina del Norte, la iglesia Full Gospel Tabernacle, del 23 al 24 de septiembre. 2 noches a las 7 de la noche, así que si está en esa área, vamos a estar ministrando en ese lugar y acompáñanos, nos encantaría que lo hicieran. La depravación del hombre. Adelante. El pecado nunca consiste en algo voluntario. Todo viene de algo que es más profundo que la propia transgresión. La expresión de un corazón pecaminoso, el pecado siempre tiene que incluir la perversidad del corazón, la mente, la disposición y la voluntad. Esto fue cierto como lo vimos en Adán en caso del primer pecado y se aplica a todo pecado.
porque cualquier ángulo de donde se vea el hombre existe la ausencia de aquello que agrada a Dios. Se considera más positivo todo aquello que se pone a un lado de la manera de Dios y se corrompe. En Romanos 8, 5 al 7, Pablo se refiere a la mente de la carne y la naturaleza dirigida y gobernada por el pecado. También, de acuerdo a Romanos 8, 7, la mente que está en la carne es hostil ante Dios. Detente y un momento, Dave, por favor. La carne, Pablo usa esa expresión frecuentemente. ¿Y qué es la carne? Me gusta definirlo de esta manera, probablemente hay una mejor definición, ¿no? Pero es eso que el ser humano puede hacer. Tiene que ver con la educación de la persona, su habilidad, el talento, la fuerza personal, el dinero. Y la lista es larga y continua, extensa. Esas cosas en su propio lugar no son pecado, la carne, etcétera. El pecado llega cuando empezamos a depender de esas cosas. Allí es donde entra el pecado. Y nosotros no dependemos del Señor, sino que dependemos de lo que sea, ¿no? Nuestra educación, nuestra habilidad, nuestro talento, cosas así. Y como dije, esas cosas en sus propios lugares no son pecado. Dios no pone premium en la ignorancia en lo que refiere a la educación. Y el Señor realmente no se deleita en que sus hijos tengan pobreza o vivan en pobreza. Eso no le deleita, eso no bendice o ayuda. Pero la carne es nuestra dependencia en estas cosas. Y es muy fácil hacerlo, damas y caballeros. Es muy fácil depender de la carne, depender del yo, depender de nuestras habilidades, talento, nuestros propios esfuerzos. Ahora, estoy seguro que hay más definiciones de la carne que esas, más sofisticadas, podemos decir así, pero me gusta mantenerlo de esta manera porque eso, allí es donde vive la gente, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es donde vive la gente. Y, y nosotros podemos dar la definición en ocasiones a donde es un poco difícil de decir o entender lo que estamos diciendo, pero la carne es nuestro mayor problema como cristianos. Nosotros tenemos que tener cuidado de no ajustar nuestra vida a nuestra propia habilidad y fortaleza. Eso no funciona. Hermano Swagger, tal vez una manera que podamos ver esto es el introducir el contraste, y esto sería el espíritu, lo alterno. Cuando vemos al espíritu, diríamos que las mismas obras se pueden ver, buenas obras, por decirlo así, entre comillas, y sé que a través de la historia y cuando observamos cómo la gente estudia la Biblia y trata de tratar los temas del pecado, el egoísmo, la salvación y todo eso, y hay un gran énfasis que se pone en las acciones en sí, y vemos acá, y usted también lo introdujo en este párrafo, la palabra naturaleza. Entonces existe una diferencia entre simplemente las acciones del pecado y la naturaleza pecaminosa, y todos conocemos esas acciones que se toman, esa conducta del pecado. Pero como cristiano, nuestra fuente de poder, de fortaleza, de todo lo que tenemos, no es nuestra, es del Espíritu de Dios. Así que cuando vemos cosas que vienen a través del Espíritu, podemos fácilmente contrastarlo con la carne. Y esta es la realidad. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie que está con vida, no importa qué buenos sean, o dicen que son, nadie verdaderamente es capaz de hacer cosas buenas. Voy a explicarlo. Repite eso. Ningún hombre que no es redimido es capaz de verdaderamente hacer algo bueno. Hermano Josh, espera un momento. Es algo egocentrista. La gente hace cosas buenas todo el tiempo. Siempre hay obras humanitarias. La gente siempre está haciendo cosas buenas, pero esto es lo que yo voy a presentarles. Nosotros nacemos en pecado con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos define y nuestro estatus. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos vendrá de ahí. Ahora, si usted observa, por ejemplo, a un animal salvaje, usted puede tomar un tigre, por decirlo así, y puede tomar ese tigre y
causar que ese tigre actúe como un gato. Pero si usted empuja a ese tigre, si lo pone en una situación donde no tiene ese ambiente perfecto, va a actuar basado en su naturaleza. En otras palabras, si usted no lo alimenta, no importa cuántas veces usted lo trate bien, se lo va a comer. El punto es esto. Aún los mejores esfuerzos de la humanidad, si son a través de nuestra carne, lo cual tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, no es verdaderamente una buena obra. Ahora, el Señor, en contraste a esto, todo lo que el Señor hace es bueno y perfecto, porque la naturaleza de Dios es perfecta, Él es justo. Bueno, no hay egocentrista allí. Correcto, todo lo que el Señor hace, todo lo que Él crea, Egocentrista. toda obra que Él hace, es perfecta, justa y santa y buena. El hombre no puede hacer esto. Bueno, viendo situaciones fuera de Dios, Pablo era uno de los hombres más educados que escribió en la palabra de Dios. Moisés lo era también, pero ellos no permitieron que eso les causase problemas. De hecho, cuando vemos la santidad y la justicia de Dios, nos damos cuenta que todo lo que uno pensaba que obra y hace no es nada. Como dijo Pablo, todo es basura. David, uno de los hombres más ricos que jamás ha vivido, pero él no permitió eso. A la misma vez, todos estos hombres reconocen lo que eran asesinos, adúlteros. Los 3 hombres participaron directa o indirectamente con la muerte y el asesinato cuando lo pensamos, y esas son las Eso capacidades es del lo que hombre. sucede. Para simplificar, la carne es un término muy complicado y el contexto como se usa en las escrituras define lo que significa. Pero en las enseñanzas paulinas, la carne es aquello que tiene que ver con el hombre menos Dios o sin Dios. Es el hombre sin Dios. Voy a usarle a usted como ejemplo. Sus capacidades y talentos musicales y su capacidad de producir música ha sido algo estupendo y es algo que aún me maravilla lo que Dios puede hacer. Pero si tomamos ese mismo talento y esa misma capacidad y tratamos de usarla sin Dios, sería la carne y no haría lo que puede hacer. Así que el talento y la capacidad o las capacidades no es lo que está mal, sino que tienen que estar sometidos a Dios. Así que en las enseñanzas paulinas, la carne simplemente es el hombre sin Dios y nuestro esfuerzo de hacer lo que podemos hacer propiamente con nuestros esfuerzos. Y por eso es que él dice, no anden conforme a la carne, asegúrense de que están sometidos al proceso o los procesos de Dios, si no van a operar en la carne. ¿Pero la carne podrá hacer algo para Dios? No, pero una vez más, el tratar de simplificar una situación muy complicada. La carne es aquello que tiene que ver con la humanidad. Nosotros somos carne, pero la carne, de la manera como la usa Pablo y la manera como se refiere acá, una mente que está en la carne, el hombre menos Dios, es hostil ante Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer está conmigo, pero cómo hacer eso que es bueno, no puedo, porque el bien que yo quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Entonces Pablo está dándonos allí a entender que en sus propias habilidades, básicamente es donde estaríamos sin Cristo. Yo sé cuáles son mis inclinaciones naturales sin Jesucristo. No sería adoración, sería una personalidad adictiva de mi familia y de la manera como crecí cerca de algunas personas que sé que sin el Señor yo sería un caso realmente sin esperanza, ¿no? Buscando solamente satisfacer lo que yo quiera, ¿no? Y eso es lo que seríamos sin Dios. Bueno, tenemos a 7,000 millones de personas en la misma condición. Otra manera de describir la carne sería la fe en sí propio, el mover el objeto de la fe de Cristo al yo. Lo es, pero una vez más es el hombre sin Dios, Ujú. es lo que somos, lo que hemos sido creados a hacer sin importar cuál sea nuestra educación, talentos.
nuestra riqueza, no importa, simplemente el hombre tratando de vivir la vida sin Dios. Y eso fue lo que buscó Caín. así Y él es. produjo a un sistema mundial del hombre donde está buscando una vida sin Dios. Y cuando Pablo usa la idea de la carne, nunca estaba rebajando la creación, sino que reconoce lo que la caída le hizo a la creación y de la manera que tan sin esperanza es el hombre sin Dios. La razón por la cual resalto esto es porque muchas personas cuando escuchan carne, inmediatamente piensan que se está hablando de las cosas malas que hacemos. Bueno, si yo hago algo mal, piensan, eso es una obra de la carne, que no es incorrecto eso, pero yo digo que lo que no entendemos, de hecho, es que las acciones que llamamos buenas siguen siendo igual. Papá y yo conocimos a muchas personas en nuestro trabajo, gente ricos, personas que quieren ayudar, y obviamente nosotros no castigamos eso de ninguna manera, pero esas acciones, aunque son buenas, aunque ayudan, no, no son obras buenas en lo que tiene que ver con el Señor. No hay nada justo o santo en ello, porque el Espíritu Santo no produjo esa obra, es de la carne. Ahora, no queremos que la gente no haga cosas buenas y ayuden a los demás, ¿no? De ninguna manera, pero a veces hablamos de los cristianos en particular, aquellos que están en la iglesia, que caben en ese perfil, tienen lo mejor del domingo en la mañana. Ellos han dedicado que la carne es algo malo. Yo no hago nada de eso, yo soy una persona buena, yo hago estas cosas buenas y esto es lo que hago, pero tenemos que recordar que esas cosas que llamamos buenas pueden ser tan carnívoras o en la carne, como esas cosas que pensamos que son las correctas y no nos ganan justicia con Dios. George Williams, un gran predicador, dijo lo siguiente: tenemos que arrepentirnos de lo bueno que hacemos, tanto como lo malo que hacemos. Eso Lo lo dijo resume. así, porque nosotros dependemos de eso bueno y pensamos que eso nos santifica, nos hace justos, y no Mm, es así. No es así. Las cosas buenas que hacemos debemos hacerlas, claro. Deben de salir de nosotros, pero no para santificarnos, no para hacernos justos o buenos, porque esas cosas no lo hacen. Y sé que, por ejemplo, la primera vez que leí uno de sus mensajes era un predicador inglés y, y me conmovió. Decía, tenemos que arrepentirnos no solamente de lo malo, pero también de lo bueno que mm, hacemos. Mencionaste momentos atrás bueno, creo que alguien aquí mencionó el hecho de que el hombre hace cosas buenas. El mundo está lleno de eso correcto. y tienen simposios para ver cuántos pueden dar tanto dinero a obras de caridad o organizaciones sin fines de lucro. Así es. y, y sé que es como, ¿cómo se llamaba esa persona que fue a la prisión? Madoff. Bernie Madoff. Bernie Madoff. Así es como él consiguió muchos de sus cientos de millones de dólares. Era en esas reuniones donde decían que vamos a dar tanto dinero a obras de caridad. Y eso los hizo sentirse pues muy bien a esos ricos. Bueno, el árbol del bien y del mal es con lo que estamos Ujú. tratando. La Biblia dice de que nadie se puede gloriar en su presencia, pero este es el peligro de la carne, cuando tratamos de hacer las cosas con nuestra propia voluntad y fuerza. Estoy hablando de los creyentes. Nosotros despertamos la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que tal vez estaba dormida es algo que se pone a dormir en la cruz y es inefectivo y viene a tratar de dominarnos. Por eso es que los cristianos se han dañado. Lo que he visto en 47 años que le sirvo al Señor, 45, 47, he notado, y yo también fui culpable de esto y creo que cada uno de nosotros, existe ese deseo de hacer el bien para agradar a Dios una vez uno es salvo. Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer y nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para Él. Y lo que sucedió, o lo que me sucedió a mí, creo que todos lo hemos vivido, es que nosotros con buenas intenciones tratamos de hacer la obra y la voluntad de Dios para santificarnos y servirle a Él en la carne. Para tener fe en Dios y su palabra es la única manera que podemos agradarle. Así es, pero lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa ahora se levanta o se despierta porque trato de hacer las cosas en mi propia voluntad y de repente las cosas que vienen a mi vida ataduras
mientras la naturaleza pecaminosa empieza a despertarse y empieza a dominarme en vez del Espíritu Santo. Cuando el mensaje de la cruz surgió, hermano Swagger, el Señor abrió la manera a la victoria que verdaderamente poco sabía, pero la mayoría no. El cómo conocer y caminar esta vida cristiana con el objeto correcto de la fe, entendiendo cómo obra el Espíritu Santo, trayendo no solamente una victoria vencedora de vez en cuando, porque había momentos donde yo tenía cosas que yo podía vencer porque tenía un buen día, podía haber dormido bien y entonces con mi voluntad podía vencerlo un día, pero pocos días después volvía. Una vez que el mensaje de la cruz llega, ahora es distinto. Empiezo a ver y a fijarme que en vez de que yo puedo hacer esto, yo decir, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú ya lo hiciste. Y se convierte en ese reposo y el Espíritu Santo entonces llega. Y ahí es donde la iglesia está engañada. El Satanás ha engañado a la iglesia, ha tratado de usar las cosas buenas para traernos a usar la carne y esa es la tentación. Ese es el fundamento de la tentación para el creyente, me parece a mí. Pero si el pueblo puede simplemente mantener su fe en esa obra consumida en la cruz y que el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La carne es el operativo que siempre existirá, que realmente nos mueve, y eso es lo que Dave Smith estaba diciendo momentos atrás. Para cambiar el blanco de nuestra fe, tenemos una opción. Si seguimos al Espíritu, siempre nos va a llevar a dependencia de Dios o en Correcto. Dios, y podemos decir que eso es Cristo y la cruz. Si no sabemos, podemos dejar que la carne nos guíe a hacer algo que realmente no es iniciado por Dios, es el hombre menos Dios. Y cuando usted cambia de la provisión de Dios a su propia provisión, ese es un cambio en el blanco de la fe y allí es donde viene la naturaleza pecaminosa. Hermano Swagger, usted hizo algo el otro día y una vez más, algunas de las cosas que usted ha dicho durante los años son tan profundas que realmente son bellas en la simpleza y en mi vida. Yo he hecho un póster y estoy siguiendo esto para evitar la carne. Usted dijo, cuando nosotros buscamos lograr algo o algo similar, usted dijo, tenemos que pedir al Señor, Señor, número uno, muéstrame qué hacer. Número dos, muéstrame cómo hacerlo. Y número tres, dame el poder para lograrlo. Y eso parece simple, pero si usted sigue esa guía, usted va a evitar mucha carne. Señor, muéstrame qué hacer. Muéstrame, ahora que me has mostrado qué hacer, no voy a tratar de hacerlo por mí mismo. Muéstrame cómo hacerlo. El cristianismo, el problema que tenemos es que la gente trata de hacer cosas que Dios nunca les llama a hacer. Yo aprendí una lección muy dura en los años 2000. Yo, a mí me ofrecieron una posición como pastor de jóvenes con buen salario y una buena vivienda. Y acepté, no oré, no busqué a Dios, simplemente tomé la posición, me mudé a ese lugar y por un año entero fue el año más miserable de mi vida. Si aún hubiese estado, y no fue la culpa de la iglesia ni del pastor, yo no era la persona correcta para ese trabajo. Y aunque era algo bueno y la oportunidad era buena, si aún estuviese ahí, ya me hubiese divorciado. Yo estaba en el lugar equivocado, pero no busqué a Dios, no oré, simplemente la tomé. Y aprendí una lección muy dura porque han habido otros momentos en mi ministerio donde me han llegado buenas oportunidades y yo he dicho, Señor, yo seré muy bueno para hacer esto en esta iglesia y esta oportunidad. Y el Señor me ha dicho no. Y me lo puso muy claro que no era lo correcto. Así que en mi carne yo quería tener esa posición a tiempo completo y trabajar en esa iglesia, pero no era lo que Dios quería ni lo que Dios me había llamado a hacer. Y todo lo que parece ser bueno para nosotros no es necesariamente Dios. Así que una vez más, es el hombre menos Dios. Eso es carne. Recuerdo que Francis y yo en el campo evangelístico durante años, la obra evangelística es más fácil ahora de lo que era en aquel tiempo, obviamente, ¿no? Y yo estaba muy cansado y una iglesia llegó a estar disponible para nosotros. Nos pidieron que fuéramos a pastorear y yo en ese momento, gracias a Dios, yo fui a la iglesia allí a orar. Estábamos predicando allí en Alabama y
y fui a un lugar para orar, que realmente era la oficina del pastor, y para buscar al Señor sobre esto. Y yo dije, Señor, yo no quiero una voluntad permisiva, yo quiero tu voluntad perfecta. Eso es lo que quieres que yo haga, que yo tome el control de esa iglesia, yo lo voy a hacer, pero si no, yo no quiero acercarme allí. Y el Señor habló a mi vida, a mi corazón, y me dijo, yo te he llamado para la obra evangelística, y eso fue en el 1965, creo, algo así. Y yo no he removido ese llamado. Ahora, en aquel momento, como dije, eso fue en el 1965 aproximadamente. Yo no me imaginaba lo que Dios iba a hacer con nosotros en 4 o 5 años. Nosotros estaríamos en la radio, el Señor nos abriría las puertas de la radio diariamente. Eso no pasaba por mi mente en ese momento. Yo eventualmente luego sería la, el programa de mayor distribución cristiana en la nación. Y en poco tiempo después de eso, la televisión. Yo no me imaginaba nada de eso cuando yo estaba orando aquel día. Pero si yo hubiese avanzado en esa dirección, eso hubiese causado que yo perdiese todo lo demás. No lo sé realmente. Pero como el buen doctor aquí acaba de decir, el estar fuera de la voluntad de Dios nunca es lo correcto para nadie. Amén, amén. Cuando yo era estudiante en la Universidad Bíblica, yo fui al segundo piso de la librería donde había un rótulo bastante grande que alguien había hecho y decía, cuesta demasiado estar fuera de la voluntad de Dios. Así es. Y cada vez que yo caminaba por ahí lo veía, cuesta demasiado estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es un hecho. Y Pero todos lo hemos hecho y podemos testificar sobre eso. Y es una vez más donde dependemos de nosotros mismos de alguna medida, de alguna manera, y esa es la carne. La carne es el hombre sin Dios de una manera muy simple, para decirlo así. pero el Señor tiene una voluntad perfecta para nosotros. Así es. Él no está buscando, tratando de identificar qué es lo que quiere que se haga. No, pero son los esfuerzos de Satanás el movernos en una Santo Dios. dirección que el Señor no nos quiere. Estoy aquí pensando, y no se enoje conmigo cuando lo cuente porque lo he contado antes, pero no recuerdo, creo que fue hace 10 años atrás. Habían sucedido ciertas cosas, yo estaba molesto el estar aquí en el ministerio y estaba tratando de obrar a través de eso y de alguna manera pensé, ya es tiempo de irnos, vamos a hacer otra cosa. Y en ese momento nos fuimos de vacaciones en la Florida y estuvimos ahí por 5 días y tal vez, Estuviste por allí en 5 días. sí, estaba en la playa haciendo nada. Y ahí estaba yo sentado porque ya yo me había Ujú. decidido en mi cerebro, yo estaba pensando, ya terminé. Y dije, bueno, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no llegó ninguna respuesta, todo estaba en silencio. Y cuando el cielo está en silencio, yo me pongo un poco preocupado porque a nadie le gustaba mucho mi presencia porque cuando conducía a casa estaba solo y había 7 y 8 personas en mi familia. Pero estoy conduciendo a casa, hermano Swagger, y prediqué aquí y lo he dicho y lo voy a volver a repetir hoy, aun cuando es una vergüenza para mí. Lo único que el Señor me dijo de camino acá fueron 3 palabras: pelea para quedarte, pelea para quedarte, Mm, mm. pelea para quedarte. Aquel día, cuando estabas en la interestatal, el Señor te dijo en Baton Rouge, Él no había cambiado eso. Correcto. Y aún después de 35 años, esa es mi orden. Bien, bien. No tiene sentido en tratar de ser más inteligente que el Señor, no funciona, pero la carne trata de motivarle y moverlo a diferentes cosas. Y lo peor que puede suceder a un creyente es, es que sus planes personales tengan éxito. Así Es lo es. peor que le puede suceder a un creyente. Porque hace que usted piense que todo está bien y nada está bien.
Cuando veo las inclinaciones, ni siquiera creo que la cadena estaba al No, aire. Yo no tenía idea lo que venía. Yo no tenía idea lo que este joven iba a hacer sí. o mis hijas. Y cuando salimos de la voluntad de Dios y nos movemos en la carne, Él todavía estaba creciendo en ese tiempo. tratándose Está de to- no crecer más ahora mismo. Pero eso es la carne, nos saca de la voluntad de Dios y hay que pelear para quedarse donde Dios le ha puesto, porque todos somos parte de algo que Dios está haciendo. Y no se mueva hasta que esté seguro. Alguien dijo algo y esto es muy serio. El llamado a salir tiene que ser más fuerte que el llamado a venir. Y, pero la carne es impactada por las circunstancias y las emociones y es nuestro trabajo buscar al Señor y decirle, Señor, muéstrame a qué hacer, cómo hacerlo, dame el poder para hacerlo. Él nos va a mostrar. Él nos va a mostrar. Tal vez tome 1 o 2 días para hacerlo, pero Correcto. Él eventualmente nos mostrará lo que Él quiere. Y yo exhorto a los creyentes que nos sintonizan el día de hoy, tome tiempo especial. Si usted está tratando de buscar la voluntad de Dios y está enojado, confundido, su espíritu está molesto, propóngase un tiempo especial de oración donde usted busca al Señor y pídale a Él que le muestre cuál es la voluntad de Dios. Le garantizo que si usted lo hace, y tal vez tome un tiempo, hermano Swagger, tal vez tome varias semanas, varios meses, mientras usted busca al Señor, pero Él le mostrará cuál es su voluntad, ya que es el deseo del Señor mostrarle cuál es su voluntad, pero usted tiene que abrir su corazón y permitirle a Él tratar con usted, porque la carne es tan engañosa. Y Satanás puede hacer que algo se vea muy espiritual. Así es, Muy espiritual. absolutamente. Yo he contado esto, bueno, 100 veces. Y cuando mi primo, Jerry Lee Lewis, empezó bueno, en su carrera de la música, ¿no? Él en aquel momento, él estaba ganándose, vamos a decir, $100,000 en una semana, cuando el dinero valía. $100,000 era tal vez, bueno, más que 1 millón tal vez hoy. Y bueno, en ese domingo en particular, yo estaba predicando una campaña en nuestra ciudad, una pequeña iglesia, y tuvimos una cena, lo que era costumbre, ¿no? Y habían 10, 12 personas. Tuvimos una cena en la iglesia. Y mientras estamos allí, llega un Cadillac. Y en aquel tiempo el Cadillac era el vehículo. Era el vehículo de lujo en ese momento. Y mi tío, el papá de Jerry Lee, sale del vehículo nuevo. Y, y obviamente nosotros, bueno, su papá era un hombre muy, muy agradable. El que estaba cerca de ese hombre por un momento le agradaba. Era una persona muy carismática, de mucho carisma. Y bueno, en parte de la conversación, cuando él se acerca, él saluda a todo el mundo que estaba allí, se acerca a donde yo estaba y me dijo, Jimmy, tengo buenas noticias para ti. Le dije, oh sí, ¿qué pasó? Me dijo, Sam Phillips, que empezó la carrera de Johnny Cash, Carl Perkins, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, el dueño de Sun Records, te envió a buscar a ti. Y yo le respondí, tío Elmo, yo no toco ese tipo de música, yo toco música cristiana. O yo sí sé, pero tú vas a ser el primero en la línea de música cristiana. Ahora, eso suena como que es una orden esperada, ¿verdad? Así Tú es. vas a ser el primer artista en la parte cristiana de aquella disquera. Y yo iba a abrir la boca en ese momento para decir, yo estoy listo ahora mismo. Me dijo que tenía yo que estar en Memphis al otro día. Y yo estaba listo para decir que sí. Pero en ese momento el Espíritu de Dios me cerró la boca y me dijo, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No me dio explicación, no puedes hacerlo, me dijo. En mi espíritu. Y yo me quedé parado por unos momentos sin decir nada y el tío Elmo, ese era su nombre, me dijo, hijo, tú escuchas lo que te estoy diciendo. Tengo que llevarte a Memphis en la mañana. Vas a grabar música cristiana, vas a ser el primero en la disquera, en la línea cristiana.
Y le dije al tío Elmo, yo sé y aprecio esto mucho más de lo que puedo expresarlo, pero no lo puedo hacer. Y me dijo, hijo, cada vez que yo veo a Francis, ella tiene la misma vestidura, el mismo vestido. Cada vez que te veo a ti, tienes la misma chaqueta puesta. y, y me dijo, tú puedes tener un Cadillac así, nuevo como este que tengo yo, la próxima semana. Y eso es algo agradable para un joven sin dinero, para todo el mundo, yo Para creo, todo el ¿verdad? mundo, sí. Y, y yo dije, bueno, yo lo sé, tío, y yo aprecio la oferta, pero no puedo hacerlo. Y yo nunca olvidaré que se quedó mirándome y me dijo, hijo, yo creo que entiendo. Y, y una de las damas que estaba ahí cerca, usted escucha lo que él está haciendo, lo que acaba de hacer. Yo no creo que ella entendía lo que estaba sucediendo. Bueno, el caso es que yo estaba muy compungido, yo no entendía por qué Dios me estaba deteniendo, porque él estaba en lo correcto, él estaba diciendo lo correcto en la condición Francis y mía. Yo entré en ese momento a la iglesia, yo le diría que era un closet de limpieza, y, y allí me puse a orar. Y dije, Señor, esto es música cristiana lo que me están ofreciendo. ¿Por qué está mal? Y finalmente el Señor habló a mi corazón y me dijo, confía en mí, Sí. confía en mí. Eso es todo lo que me dijo. No explicó nada más. Y es que Dios nunca explica, francamente, Dios nunca explica lo que Él está haciendo con nosotros. Confía en mí solamente. Y yo le dije en ese momento, Señor, por tu gracia, si tú me ayudas, yo voy a confiar en ti. Es tan importante conocer la voluntad de Dios. Oh, claro que sí. Estoy pensando en los jóvenes que están saliendo de la secundaria. La mayoría de ellos no tienen idea. Algunos son presionados por las familias para irse a las universidades y no tienen idea de lo que está sucediendo en las universidades seculares. Muchos de ellos, esto va a destruir su Así fe en el es, así Señor. es. Aquí tenemos un instituto bíblico donde muchos necesitan considerar venir, pero muchos cristianos piensan fuera del ministerio, yo simplemente voy a hacer lo que sea. Dios tiene una voluntad perfecta para cada Para individuo. todos. Y Él no se le acaban esas voluntades. Y lo más importante en la vida de cada individuo Santo es que Dios. encuentre y siga la voluntad de Dios. Para eso es que Dios crea a cada uno de nosotros de una manera muy singular, para que quepamos en el cuerpo de Cristo de una manera singular. Y hasta que encontremos ese lugar, nosotros no vamos a encontrar esa llenura que Dios tiene para Oh, nosotros. santo Dios. Hermano Sagro, usted estaba en ese armario, en esa iglesia, y tuvo que tener ese momento con Dios. Dígame cómo salieron las cosas al final. Bueno, las cosas salieron que vendimos, yo conté el otro día, yo creo que cerca de 10 millones de álbums. Creo que son 16 millones. Bueno, así es. Y, y eso son muchos álbums. Pero voy a añadir que esos álbums edificaron esta iglesia, Mm, edificaron este ministerio, muchas escuelas. y ni siquiera estamos hablando del contenido de los álbums y la cantidad de almas que han Mm, sido tocadas y bendecidas y llenas porque usted dijo no al deseo de la carne. Usted le mm. dijo sí a la voluntad de Dios. Y yo quería que usted lo terminara porque lo que Dios tenía en mente, aunque no se lo explicó, ha producido mucho más de lo que usted se pudo imaginar que iba a lograr con Sun Records, porque Dios estaba en esto. Él puede tomar esa, esas capacidades que usted tenía y si usted se las sometió a Él las llevó al mundo. Sabes, nosotros nunca aún con la música cristiana, digamos así, el Señor sirvió como nuestro productor, nuestro director, nuestro representante,
distribuidor. Y yo he contado esto muchas veces. Yo estaba en un pasillo en Nashville, en un estudio de grabación muy reconocido. Y yo acababa de grabar una alabanza y fui a buscar agua. Y un caballero pasa por el pasillo y me dice, usted es Jimmy Swaggart, ¿verdad? Le dije, sí. Me preguntó, dígame por favor, ¿quién es que distribuye la música suya? Porque donde quiera que voy las veo. Y le dije, el Espíritu Santo. Y el hombre me dijo, ¿el Espíritu quién? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, no te soporto? Sí, A mí no me importa sí. Dios, pero me encanta la música. No pueden dejar la música atrás. Y eso es verdad, lo he escuchado. Hermano Swagger, cuando usted estaba edificando estos edificios en este ministerio, me disculpa porque no conozco toda la historia, pero sí sé dónde estaba el Centro Familiar de Adoración y el Instituto Bíblico y todos los edificios en estas instalaciones. Por lo que yo entiendo, en los 80, el final de los 70, en esta parte de Baton Rouge donde está localizado el ministerio no estaba Así es, desarrollado, así era algo es. muy rural. Y cuando el Señor le dirigió a establecer esta propiedad, me da mucha curiosidad si usted hubiese querido estar en otra parte del pueblo, si había una lucha con eso, porque obviamente eventualmente todo creció hacia este lugar, a esta parte de la ciudad, pero tenía mucha curiosidad si esto fue algo que en su carne usted tal vez quería edificar en otro lugar, pero el Señor le dijo que viniese acá. No, am, esta área en aquel momento, ah, este camino, de hecho, esta autopista en el frente aquí ni siquiera estaba cuando empezamos. Yo realmente no le puse mucha atención. Lo estaban mostrando en la pantalla. Tenemos que irnos a la pausa, hermano Saber, pero estaban mostrando algunas de las imágenes De la de la construcción, construcción. ahí está. Ahí está el Centro Familiar de Oración. Esto Así no había nada así acá. es. Vamos a la pausa, pero lo que Dios hizo de ahí, lo que Dios hace, no se puede igualar, no se puede hacer mejor que eso, así que ¿por qué no seguir su voluntad? Ahí es. Y buscar su rostro hasta que se conozca la voluntad de Él. Ya volvemos. Estamos de vuelta, de vuelta. David, continuamos donde nos quedamos. Hermano Swagger, Por un favor. comentario más. La historia que usted contó cuando su tío se le acercó, esa historia en particular siempre ha sido para mí una bendición tremenda, por muchas razones que no voy a entrar en detalles, pero el Señor me habló lo mismo en mi corazón en un tiempo muy difícil en mi vida, sobre su voluntad, el buscar su voluntad. Su respuesta a mi vida fue idéntica. Solamente confía en mí. Se me ocurrió que en aquel momento el Señor sí me reveló su voluntad y toda la voluntad que usted necesitaba que Él le revelase, y era confiar en Él. El Señor deseaba en aquel momento de que usted aprendiese a confiar en Él. Esa es una gran parte de la educación del creyente. Y eso le ayudaría a través de todo lo que sucedería en las próximas décadas hasta este punto, este ministerio mundial como nunca antes. Y eso fue lo que el Señor me mostró. Esa es mi voluntad para ti. Tienes que aprender a confiar en mí. Es lo que quiero que hagas y yo me encargaré del resto. Así que solamente animo al pueblo que si no pueden ver a dónde ir o qué está pasando o lo que sea, la voluntad del Señor siempre es confía en mí y usted estará bien si lo hace. Y eso verdaderamente elimina la carne, porque la Sí, carne no quiere someterse a lo que no conocemos. Proverbios dice, y lo dice muy bien, confía en el Señor con todo tu corazón y no de tu propio entendimiento. Y esa es la carne, lo voy a decir de esta manera, el hombre sin Dios. así es, así es. Vemos la vida de la fe. Y me gusta lo que dijo Pablo en Hebreos 11. Después la fe, de lo que no se ve. Y es como que en la noche cuando uno está conduciendo, tenemos esas luces que una luz alumbra más al frente, pero no le va a mostrar el destino. Hay que tomar este viaje y seguirlo como el Señor nos ilumine a hacerlo, a lo que Él quiere que nosotros veamos y que lo sigamos.
Pero como Lauren dijo momentos atrás, que Dios tiene una perfecta voluntad para todos, no solamente unos cuantos, sino todos aquellos que realmente han nacido de nuevo y que le aman. Él tiene una voluntad especial para ese individuo. Y tal vez sea difícil encontrar esa voluntad, pero todo está en el plan de Dios también. Él quiere que aunque somos empujados, aunque seamos apretados y no sabemos qué hacer, él quiere que nosotros no dejemos de buscar, que sigamos creyéndole a Dios por esa dirección. La madre Garland es un ejemplo perfecto. El ministerio de ella era criar a sus hijos en el Señor. Muchas mujeres no entienden que tienen la capacidad de estar, que si tienen la oportunidad de estar en casa con sus hijos, eso es un ministerio. Y ella dijo, Señor, ¿qué tú piensas que voy a hacer? Ahogar a esos niños, los voy a criar. No parecía como que era un gran ministerio lo que Dios le había dado, pero terminó siendo algo grandioso para el reino de los cielos. H.B. Garland, él fue el pionero del oeste de África al gran mensaje pentecostés. El hermano Trotter, bueno, sé que tuve un grupo de misioneros que me dijeron, nosotros fuimos a Ouagadougou, en África, y allí hice la pregunta, estábamos esperando que el avión estuviese, bueno, lo que le estaban haciendo, estábamos esperando en la pista y les pregunté, ¿ustedes conocen a A.N. Trotter? Porque yo había escuchado que el hermano Trotter mencionó a Ouagadougou muchas veces y el más anciano que estaba allí dijo, sí, claro que sí, lo conocí muy bien. Hermano Swagger me dijo, en la mayoría de las naciones en esta parte de África, 8 o 10 naciones están allí aglomeradas, casi cada pastor allí fue bautizado con el Espíritu Santo bajo el ministerio del hermano Trotter. Gloria a Dios. Y escuché al hermano Trotter contar esto personalmente. Él dijo, ese pueblo africano pasaban al frente a ser llenos del Espíritu y ellos decían, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Dios. Y después de cierto tiempo me di cuenta, bueno, de hecho le pregunté a una persona, usted no tiene que rogarle a Dios, Él quiere que usted sea lleno, no tiene que rogar. Solamente se quedaban mirándome y volvían otra vez a decir lo mismo, te ruego Dios, te ruego Dios. Pero lo que estaba sucediendo es que habían sido llenos y esa era la lengua que Dios le había dado. Y él contó, yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, esto lo hago yo, esto lo hago yo. Y ese misionero me contó aquel día que casi cada pastor en esa área, en esas naciones, en África, cientos y cientos de pastores fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y lo extraño es que predicamos una campaña con él cuando él estaba saliendo hacia Ouagadougou. Y, y Dios, bueno, Dios tuvo a su madre allí, criarlos en el temor del Señor y el poder de Dios. No parecía algo muy importante en aquel momento, simplemente criar a los hijos, ¿verdad? Pero lo era, lo era. Todo con Dios es grande. Así es. Todo con Dios es grande, nada es pequeño. Tal vez parezca pequeño, tal vez parezca insignificante, pero no es pequeño. Y, y traerá realmente resultados gigantes en Dios. Creo que Pablo el apóstol en Hechos capítulo 16, en su segundo viaje misionero, pensaba que era la voluntad de Dios ir a Asia. Dios le cierra la puerta. Pensaba que era la voluntad de Dios ir a aquel otro lugar y Dios le Así es, cierra la así puerta. es. Él seguía caminando. Estamos Bien, hablando de 300 a 400 millas. Esto es de aquí a Memphis. así es. Él seguía caminando. Terminó y Sí, recibió aquel llamado misionero, se fue a Filipa y cambió la historia de todo el mundo, así es, así es, simplemente porque él siguió caminando. así es. A veces nosotros Muy buen no pensamiento. sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero si seguimos simplemente caminando un paso frente al otro, Él nos Así mostrará. es, así es. Vamos a avanzar. No se podría llegar a un juicio condenatorio más fuerte
porque significa que el pensamiento del hombre natural está condicionado y gobernado por la enemistad dirigida contra Dios. Nada menos que un juicio de depravación total es la clara implicación de estos pasajes. En consecuencia, no hay área o aspecto de la vida humana que se resuelva a partir de los efectos sombrios de la caída del hombre, y por lo tanto no hay área que pueda servir como base posible para que el hombre se justifique a sí mismo ante el rostro de Dios y su ley. Muy bien. La depravación, sin embargo, no se registra en transgresión real en igual medida en todos. Existen múltiples factores restrictivos. Dios no entrega a todos los hombres a a una mente vil y una conducta inapropiada. La depravación total en el sentido de que toca a todo, no es incompatible con el ejercicio de las virtudes naturales y la promoción de la rectitud civil. Los hombres no regenerados todavía están dados a su conciencia, y la obra de la ley está escrita en sus corazones para que en medida y en puntos cumplan sus requisitos. La doctrina de la depravación significa, o sin embargo, significa que estas obras van anteriormente están de acuerdo con las cosas que Dios establece, y es el criterio de cómo su juicio se determina. El criterio del amor a Dios es el motivo animador, la ley de Dios como el principal rector y la gloria de Dios como el propósito controlador. En otras palabras, el hombre no regenerado puede hacer ciertas cosas de acuerdo a la voluntad y principios de Dios. Sin embargo, siempre de acuerdo a la motivación equivocada, y eso es importante entenderlo. Creo que puedo decir, y quiero que los hermanos me den su opinión, debido al hecho de que la naturaleza pecaminosa gobierna la vida de cada persona que no cree, todo lo que aquella persona no redimida hace, aun lo que se ve como bueno, maravilloso, estupendo, eso ante los ojos de Dios todavía es pecado. ¿Piensan ustedes que es así? Si nosotros nos fijamos, bueno, lo voy a contestar de esta manera que sí, pero lo voy a explicar un poco más. Caín nos muestra a separar, la Biblia dice en Génesis de que él huyó de la presencia del Señor. Lo que él quería era una vida sin que Dios gobernase, y eso es básicamente donde empieza todo el hombre, una vida sin que Dios la gobierne. Por lo tanto, no importa lo que estemos haciendo, siempre y cuando la creación de Dios sin Dios nunca es la voluntad de Dios, así que va en contra del propósito de Dios, por lo tanto lo convierte en pecado. Aunque podemos ver a gente mala que hace cosas buenas, tenemos que tener cuidado, porque a menos que un individuo, hermano Swagger, a menos que un ser humano, que es un ser creado por Dios, cada uno de nosotros creados por Dios, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él y tenemos que someter nuestras vidas y mentes a Él. Si no lo hacemos, nos estamos revelando como lo hizo Caín, huyendo de la voluntad de Dios, y nuestras vidas se convierten en pecaminosas. Pero la idea es que el hombre no regenerado en sí mismo no puede hacer nada que le agrade a Dios. Dios puede usar a un ser humano no Sí, regenerado claro. para su plan, para su propósito redentor. Pero Sí. como usted lo ha dicho acá, el motivo está equivocado. Dios usa a quien quiere usar para lograr su voluntad, pero ellos propiamente no están buscando la voluntad de Dios, así que Dios puede usar a una persona secular para darle una ofrenda grande a la iglesia, y eso es algo muy maravilloso, y esa gente y esa persona propiamente no están buscando las cosas de Dios, simplemente hicieron algo que tal vez ni siquiera entendieron el impacto que tuvo, así que obviamente creo que la depravidad total probablemente es una de las pocas cosas con las que podamos estar de acuerdo con nuestros hermanos de la Reforma, en las iglesias de la Reforma, ya que es
ellos tienen la misma cosa en sus doctrinas, que necesitan ser regenerados. Nosotros no podemos ir más allá de nuestro egocentrismo. Si es la voluntad de Dios, voy a decir de esta manera, el pecado es el salirse de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que cada persona llegue al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que cada persona sea salva. Y cada persona que pelea contra eso está peleando contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, una vez más, como algo generalizado, el pecado está en la vida, pero eso puede cambiar en un momento, Claro que hermano sí. Sagar. Aquellos que nos están sintonizando, si se están preguntando acerca de Dios y la voluntad de Dios, eso puede cambiar en un momento. Usted puede entrar a tener una relación con Dios y encontrar su voluntad al someterse a la manera de la salvación. Siento en mi espíritu y tengo que apresurarme que hay personas que necesitan a Cristo y siento Así la es. presencia de Dios. Voy a orar en este momento y yo quiero que usted repita esta oración después de mí. Los hermanos le van a ayudar. Créalo con todo su corazón y el Señor le salvará. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti. yo vengo a ti En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, La vida que he llevado. la vida que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame. y límpiame Con tu preciosa sangre. con tu preciosa sangre De toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca Yo confieso. yo confieso Al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón Yo creo. yo creo Que Dios le resucitó. que Dios le resucitó De entre los muertos. de entre los muertos Y Él vive. y Él vive. En este momento. En este momento Acepto a Jesucristo. acepto a Jesucristo Como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma Y le hago. y le hago El Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra, Que no puede mentir. que no puede mentir, Soy lavado. soy lavado, Soy limpio. soy limpio, Soy perdonado. soy perdonado, Yo soy salvo. yo soy salvo. Cuéntele a alguien el día de hoy lo que Jesucristo ha hecho por usted. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.